En esos maravillosos diálogos socráticos que escribe Platón hace ya 25 siglos, aparece Sócrates, al que le acaban de quitar unos grilletes de la pierna y se empieza a rascar las piernas y le produce eso bastante placer, bastante gusto. Y comenta Sócrates, comenta Platón realmente, lo unido que va el dolor y el placer. De manera incluso que decía que si Esopo tuviera que escribir una gran fábula, una fábula más, escribiría la fábula esa de los dioses que al no poder separar en la tierra el placer y el dolor, que van siempre unidos, pues lo ataría con una cadena, placer y dolor. Estos fenómenos antagónicos que se producen tanto en nuestra vida se manifiesta también en la lectura de la Sagrada Escritura. Dirás, ¿cómo? Pues sí, mira, del 8 al 16 de febrero vamos a leer en la primera lectura de la Santa Misa los primeros capítulos del Génesis. Génesis, como sabes, es el primer libro del Antiguo Testamento. Vamos a leer poquitos, porque inmediatamente viene luego la Cuaresma. Y en la lectura de la Sagrada Escritura, y en concreto del Génesis, aparecen esos aspectos antagónicos, la sabiduría divina y, por otra parte, como unos mitos, leyendas, cuentos populares para poder explicar la sabiduría divina. Y por eso es importante que sepas utilizar lo uno y rechazar lo otro, viendo que es solamente un instrumento. El lenguaje del pueblo de Israel aparece en aquellos siglos donde se transmite el Génesis, pues con el mismo lenguaje que los pueblos de alrededor, es lógico. Pero si bien está quitado ese aspecto pagano, ese aspecto mítico, pero con las mismas expresiones, con el mismo conocimiento de la realidad, de la naturaleza, de la ciencia de aquellos tiempos. Un ejemplo muy fácil de entender es que si a nuestros abuelos le hablaban de tsunami, posiblemente no sabían de qué estábamos hablando. En cambio, nosotros, por unos hechos recientes, cuando decimos la palabra tsunami, ya sabemos perfectamente en todo el mundo y en todos los idiomas a qué nos estamos refiriendo. Pues eso aparece en los primeros capítulos del Génesis. ¿Y cuáles son las cosas importantes que no podemos dejar de ver? Bueno, aparece la existencia de Dios, aparece la creación de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva, directamente por Dios. Aparece esa creación del mundo, la dignidad humana, esa podemos decir preferencia y categoría y dignidad del hombre sobre el resto de la creación y de todos los seres. Aparece, bien lo sabes, el primer pecado y las consecuencias del pecado. Y también aparecen las consecuencias del pecado no solo en nuestros primeros padres, sino en sus descendientes. Dios, que se ve claramente como algo superior al mundo y al hombre y a todas las criaturas, como algo trascendente que le trasciende, pero al mismo tiempo no deja abandonado al hombre. Génesis significa el comienzo, es una expresión que procede desde el siglo II, el llamarle a este libro el Génesis, y vemos todos estos capítulos tan importantes para nuestra fe que están puestos al comienzo de la Sagrada Escritura, al comienzo de la Biblia, y cómo aparece también Dios no solo como creador, sino con ese cuidado amoroso de todas las criaturas.